Ok, buenas noches Iglesia, Dios los bendiga. Estamos hoy aquí transmitiendo en vivo desde Facebook en Creciendo Juntos. Creciendo Juntos es un espacio que busca tocar diferentes temas que a veces de pronto son difíciles de tocar dentro de un marco, de una liturgia, de un culto de adoración normal, ¿cierto? Y buscamos abarcarlos también de una manera muy sencilla, muy digerible. Tenemos diferentes invitados, diversos temas y estamos sacando este espacio todos los lunes a las 8:30 hora Colombia. Por supuesto, hoy tenemos un invitado especial que ya voy a darle la introducción que se merece. Pero quiero hablarles un poco del tema que vamos a tocar hoy. Y es, bueno, muchas personas dicen que la Biblia ha sido cambiada. Estamos entrando un poquito, de pronto yo diría que a los fundamentos de la apologética, ¿no? Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces estamos entrando un poquito en ese tema y es hablar de eso, ¿no? Mucha gente cree que la Biblia ha sido cambiada, bueno, la esencia del mensaje ha sido tergiversada y hay muchas, pero muchas dudas acerca de esto. Y hoy hablaremos un poco, bueno, algunos puntos, no todo obviamente, pero algunos puntos, por ejemplo, qué cosas hacen de este libro algo único. Vamos a hablar un poco del canon, hablaremos un poco del Antiguo y el Nuevo Testamento, si de pronto han sido alterados o no, y también un poco de los evangelios, si se contradicen o no, o qué pasa alrededor de todo este maravilloso libro de Dios. Es Dios mismo hablándole a la humanidad, diciéndole, hey, estoy aquí. Entonces, bueno, esperamos y deseamos que este tiempo sea de una gran y gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Nahum Vega, desde México, desde Guadalajara. Él lleva 40 años en el Ministerio de Educación Cristiana. Tiene estudios eclesiales como bachiller en teología en el Columbia Bible College. Actualmente se desempeña en el área del diseño editorial, el cual ya lleva más de 20 años. Bueno, tiene 10 años en la conferencia ICPM, que es la conferencia de los hermanos menonitas en México, trabajando también en la educación cristiana y hace parte del liderazgo de la iglesia Reto Pinar en Guadalajara. Pues sin más preámbulos, aquí tenemos a Nahum Vega. ¿Cómo estás, Nahum? Todo bien por acá, en un tiempo de retiro espiritual que nos preparó Dios con mi esposa, en una separación voluntaria, pero bendecidos por Dios en estos días grandemente. Pues me alegra, realmente es un privilegio tenerte acá con nosotros en Creciendo Juntos. Aquí el tiempo es muy, muy corto, así que tenemos que ir como al grano. Y quiero que empecemos hablando un poco de la singularidad de la Ujú, Biblia. ¿Qué ujú. hace de este libro algo increíble, algo único? ¿Qué es lo que tiene la Biblia que lo hace singular? Bueno, lo primero singular de la Biblia indudablemente es su nombre, ya que el nombre Biblia, aunque nosotros lo tomamos como esto, realmente es un conjunto de libros, de su nombre en el original es esto, libros, y esto se aplica bien cuando lo vamos a leer, aunque no es un error tomar del primer página a la última página para leerlo, pero sin embargo, a veces nos complica la vida esto, tenemos que saber que son un conjunto de libros, que podemos ir a la biblioteca y tomar uno de los libros y leer. Lo siguiente muy singular de la Biblia es que está escrito por el Creador.
Él se inserta en la humanidad y de esta manera, pues habla a través de la Biblia. Es su voz a través de la Biblia y lo dice así en el término que son las escrituras, las escrituras. Dentro de esta sección que les hablé de libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros llamamos el Pentateuco, tenemos el 5.º libro. Originalmente los libros no tenían nombres, eran letras del alfabeto hebreo que tenían con cada uno de estos. Luego, las primeras palabras de cada libro fueron tomadas para hablarnos del nombre del libro. Es así que este libro 5, que nosotros conocemos como Deuteronomio, tenía el nombre de las primeras líneas que leemos que dice, estas son las palabras. En el capítulo 29 de Deuteronomio tenemos unas palabras, me voy a permitir citarlas rápidamente, solo el versículo, sin el contexto, ¿verdad? Y estas palabras dicen, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aplicándolo a nuestros días, es que la Biblia no es para entenderla, no es la revelación completa de Dios, sino es una parte de la revelación de Dios, y esta parte de la revelación de Dios es para que la pongamos por práctica. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo lo menciona de la siguiente manera en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 37. Me permito también leerlo. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Escudriñen las escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas son las palabras de Jesús en cuanto a la palabra. Y pues lo podemos aplicar cuando nosotros entendemos que el sentido de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos lleva a un punto que vamos a tocar más adelante. Ahorita quiero terminar con esto de la pregunta, si me permite después regreso a esto, que la centralidad de la Biblia es Jesús. Genial. Yo siempre he escuchado que algo que dice el canon bíblico. Cuéntanos un poco qué es el canon y qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Mira, Brian, a mí no me gusta mucho usar palabras griegas y todas esas cosas que a veces nos confunden más. Prefiero empezar con un ejemplo. Imagínate tú que yo recibo, terminando la Primera Guerra Mundial, una caja con 50 libros. Y estos 50 libros que hablan del tema de la Primera Guerra Mundial, los tengo tiempo para examinarlos, para leerlos, para saber qué tiene cada uno de los libros. Y encuentro en estos libros que tenemos 3 categorías. La primera categoría es aquellos libros que están ahí, que nos hablan de la Primera Guerra Mundial y nos dan información acerca de la Primera Guerra Mundial. Un segundo grupo de libros que separo son los libros que, aunque fueron escritos en este periodo, no tienen que ver nada con el tema de la Primera Guerra Mundial. Perdón, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Equivoqué ya, es la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, tema de Primera Guerra Mundial. Escrito durante la Primera Guerra Mundial, pero no tiene que ver nada con la Primera Guerra. Y otros que dicen que fueron escritos durante la Primera Guerra Mundial, pero al leerlos me doy cuenta que utilizan un lenguaje o palabras que no son de la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces tomo el librero y los que me interesan los coloco dentro de este librero. Esto es un canon, una separación o una regla que me permite meter los libros que me hablan del tema que yo considero que es importante.
Por cierto, la palabra canon es una palabra griega que quiere decir caña, en español, caña o regla. Resulta que cuando no había unidades métricas como las que tenemos ahora, universales, los antiguos tomaban las cañas más altas. Ellos en su cosecha decían, la caña que esté más alta va a ser para medir. Y normalmente era hasta de 3 metros. Y estas eran las cañas que medían. Referencia bíblica, Apocalipsis capítulo 11, cuando dice, toma la caña y mide. Ahí está utilizando en el griego, no sabemos en el original, pero a los que tenemos acceso vemos la palabra canon, que significa una regla. Es decir, una regla es una medida. Esto pasó con el Antiguo Testamento y por eso tenemos libros que están dentro del canon, libros deuterocanónicos que nos hablan de temas y fueron escritos, pero no están con el propósito de decirnos acerca de lo que Dios quería. Y por último, tenemos libros que dicen que fueron escritos en ese tiempo, pero cuando lo revisamos, nos damos cuenta que fueron escritos en otro tiempo y a eso le llamamos apócrifos. Eso pasó con el Antiguo Testamento. Ahora bien, siguiendo con el ejemplo que te estaba dando. Llegamos y pasamos la Primera Guerra Mundial. Sobrevivimos a la crisis y a la catástrofe, a la pandemia mundial de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora tenemos que ya estamos pasando la Segunda Guerra Mundial, la segunda ola de guerra, y ahora nos llega una nueva caja de libros. Esta nueva caja de libros sería el Nuevo Testamento. Y tomamos el mismo proceso del canon. Tomamos aquellos que realmente hablan del tema, aquellos que están fuera del tema y aquellos que fueron escritos pero diciendo que son auténticos, pero cuando hacemos un análisis textual nos damos cuenta que usan palabras que están fuera del tema. Y en el Nuevo Testamento tenemos libros de diversos índoles y en el Antiguo Testamento tenemos libros de diversos índoles. Antiguo Testamento, regresamos rápidamente. Tenemos el Pentateuco, que nos hablan de la historia y el origen del pueblo de Israel, luego de la época de los jueces y reyes, que son los gobernantes del pueblo de Israel. Luego tenemos libros poéticos, proféticos y hasta filosóficos, Verbigracia, Job, y luego tenemos la palabra de Dios profética, ¿no? Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, tenemos un libro histórico que está escrito también por uno de los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, las cartas universales. Tenemos hasta un sermón del primer siglo, que es el libro de los Hebreos, fabuloso, donde nos habla de la centralidad del mensaje de la Biblia en Jesús. Cuando dice, habiendo hablado Dios de muchas maneras y muchas veces, en estos tiempos ha hablado por su Hijo Jesús. Hebreos, el primer capítulo, el primer versículo. No sé si esto ayuda a Sí, entender. y tú has dicho algo muy, muy importante, y es que realmente la Biblia ha sido escrita por diferentes personas de todos los estratos sociales, con, bueno, culturas diferentes, en lapsos de tiempos diferentes, géneros literarios diferentes. Y eso es bien importante porque muchas veces intentamos hacer teología con todos los géneros literarios, o sin tener en cuenta que hay géneros literarios dentro de la Biblia. Entonces, debemos tener cuidado, incluso, bueno, cuando hablamos del género literario poema o poético, ¿cierto? Ellos, o sea, al yo escribir un poema, al yo escribir una canción, yo tengo ciertas libertades, ¿cierto? Que me permiten expresar o incrementar un poco, exagerar lo que yo quiero decir, ¿cierto? Entonces, debemos ser muy cuidadosos y esto ya entraríamos en otro tema de hermenéutica y cómo interpretar un tema que obviamente tú eres muy experto en esto, eh, pero yo creo que debemos tener en cuenta el contexto y esto hace parte de ello. No podemos ir agarrando un versículo bíblico sin tener en cuenta el contexto en el que fue escrito, sin tener en cuenta el género literario, ¿cierto? Entonces, si no tenemos en cuenta esto, podemos estar cayendo en un error grandísimo
de interpretar algo que no quiere decir en el texto. Así que eso me parece muy interesante. Pero entonces, siguiendo a las demás preguntas que tenemos hoy aquí en Creciendo Juntos, es los manuscritos. Bueno, primero, ¿existen manuscritos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? Más o menos cuánto han sido alterados, han, digamos, agarrado estos textos y los borran o qué hacen y los amañan, los modifican, ¿qué hacen? Cuéntanos un poco de este tema. Ok, nada más para concatenar lo que estás diciendo, los géneros literarios son tan diversos que tendríamos un problema si leemos de corrido la Biblia. Por ejemplo, el libro de los Salmos son un conjunto de poemas y fueron escritos en un periodo de la historia. La Biblia se escribió, usando esto entre comillas, en un periodo de 1000 años y se usaron diferentes maneras de escribirla durante estos 1000 años. Por lo menos dos idiomas, el hebreo y por lo menos un idioma, el griego, otras partes en arameo, pero el idioma es algo vivo. Si nosotros oyéramos hablar a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, seguramente no entenderíamos el español que estamos hablando. ¿De acuerdo? Simplemente de una región a otra cambia el idioma. El idioma es algo vivo. Entonces, originalmente fueron escritos o puestos sobre escritos que eran tan diferentes a lo que nosotros conocemos, que inclusive el idioma hebreo, que es un idioma que se escribe al revés, como escribimos el español nosotros de izquierda a derecha, se escriben de derecha a izquierda. Este idioma al principio no tenía vocales, solo tenía consonantes. Y la gente lo leía con el oído sabiendo. Entonces, esto nos lleva a que fueron escritos en un lenguaje que fue evolucionando. Los primeros escritos, los primeros datos de la historia de la humanidad, obviamente eran cantos o leyendas que se transmitían de generación en generación. Ahora, ¿cómo es que estamos seguros? Bueno, primero porque tenemos los originales no originales. Ningún libro de la antigüedad tiene los originales originales, sino los más conservados y la mayor cantidad de estos. En segundo lugar, estamos seguros de esto por algo muy importante. Por algo, y voy a poner ahora un ejemplo que no sea tan técnico, para que no te me duermas por allá. Fíjate bien, yo cuando leí hoy en el libro, dijimos quinto, que en hebreo se llama Devarim, porque eso de Deuteronomio a veces nos hace un trabalenguas. En el Devarim, que es la palabra, en el capítulo, y cité el 29, yo hice un copy-paste sobre mis hojas para tenerlo a la mano. Este anglicismo, ¿no? Que usamos, copiar y pegar. Nadie duda cuando hace un copy-paste que está pegando y lo que lee ahí no dice, ay, la máquina me haría una trampa y me movería el verbo a otro verbo. O sea, confiamos en el copy-paste. De esta manera había lo que se llaman copistas, los escribas, los amanuenses, que lo que hacían, la Biblia no fue escrita originalmente con capítulos y versículos. Tenían una línea, contaban cada uno de los caracteres, tenían un grupo de gente que hacía este trabajo, iban copiando no palabras, sino cada uno de los caracteres. El más chiquito del idioma hebreo es la J, que es un tilde. Por eso Jesús dice, no pasará ni un tilde, no se va. No hemos borrado ni un tilde de la palabra. Esto le da veracidad a los idiomas originales. El problema es que nosotros tenemos que tener una traducción de la Biblia y por eso debe haber especialistas que no somos nosotros, los seres normales, sino gente que se dedica y por eso hay traductores de la Biblia. Y lo que nosotros tenemos es diferentes traducciones. A veces usamos mal la palabra versión. Por ahí es donde nos podemos confundir. Tenemos diferentes traducciones. ¿Cuál es la mejor traducción? La que no nos está dada al idioma que nosotros conocemos, a lo que nosotros entendemos, porque es la palabra que tiene que afectar mi vida. No sé si es más o menos por ahí su pregunta.
Sí, excelente. Y quisiera como agregar un poco más. Tengo este libro acá, a ver si me imagino que ya lo has leído, Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Y él, dentro de todo lo que habla, hay una Ujú. evidencia de manuscritos del Nuevo Testamento y dice que existen unos 8.000 manuscritos de la Vulgata Latina y cuanto menos 1.000 de las otras versiones primitivas. Añádase a esto más de 4.000. Dice que ahora tenemos cerca de 5.000 manuscritos griegos y tenemos 13.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y por acá, más adelante, tengo algo que me llamó mucho la atención y es, ellos hacen, bueno, él, el autor, Josh McDowell, hace una referencia de diferentes autores, César, Livio, Platón. Por ejemplo, voy a agarrar Platón, de Tretalogías, Ujú. que fue escrito en el año 427 al 347 antes de Cristo. La copia más temprana que tiene este libro está a los 900 después de Cristo. Es decir, que hay un lapso de tiempo de 1.200 años, de los cuales hay solamente 7 copias. Pero la gente no tiene ningún problema en confiar en lo que dice Platón, ¿cierto? Pero a la Biblia sí le ponen todos los peros cuando hay más y más cantidad de manuscritos y que realmente lo único que digamos, se puede diferenciar es como en la forma, si por ejemplo yo escribo algo, yo escribo el mensaje, ¿cierto? Yo lo puedo escribir en caleño, ¿cierto? En colombiano. Y si tú lo escribes, pues va a sonar un poco diferente. Pero la esencia del mensaje nunca varía. Y eso me llama muchísimo la atención. ¿Tú qué? Así es, esos datos que está dando ese libro que no conozco, pero procuraré tenerlo, es muy interesante por esto, porque los traductores de la Biblia al español, estamos celebrando 450 años de Casiodoro de Reina, como la Biblia del Oso, utilizaron lo que se llama técnicamente el texto que recibimos, Textum Preceptum, en latín. Y este texto era una corta porción de todos estos escritos que ha mencionado. Por eso se da en nuestros tiempos lo que se llama la crítica textual. Es decir, ya tenemos acceso, hoy le das un clic y te da la Biblia del Oso y te da los manuscritos antiguos y bueno, tú te puedes volver un erudito de la Biblia en 5 minutos y decir por qué este texto sí, este no, pero la verdad es que volvemos a lo mismo. Tenemos autores que traducen la Biblia a un español tan bello y yo honestamente pienso, inspirados por Dios para darnos este lenguaje, ¿no? Y bueno, no importa que hayan sido 1000 años de distancia, 2000 años o 3000 años o 2500 años, cuando estamos en una dificultad y decimos, el Señor es tu pastor, el Señor es mi pastor, el Señor es nuestro pastor. Como lo digas, y cuando decimos, nada me faltará, y esto conforta tu alma, está el mensaje de Dios, no como un Dios que está fuera de su creación, sino como un Dios que incide en su creación, y está preocupado por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en la última pregunta. Ya estamos finalizando este tiempo y quisiera que habláramos un poco de los evangelios, ¿no? Eh, Se contradicen porque a veces uno los lee y uno dice una cosa, otro dice otra cosa, unos omiten unas cosas, otros agregan más, exageran más. ¿Qué pasa ahí? ¿Son realmente una evidencia de que esto pasó, de que ellos estuvieron con Jesús, de que vivieron con Él? Bueno, cuéntanos tú un poco más acerca de esto. Muy bien, los evangelios tienen la función de hablarnos del Jesús histórico, primeramente.
Y este Jesús histórico también tiene sus evidencias, evidencias en los historiadores que no son cristianos o judíos. Flavio Josefo es un historiador romano, judío, que da estas evidencias. Pero bueno, dejemos esto aparte. Los evangelios tienen la función de darnos la evidencia histórica de Jesús, el que se encarnó. Y primeramente están a través de tres escritos principales, que son los evangelios llamados sinópticos. Sinópticos vienen de palabras griegas. Sinónimo es una palabra que utilizamos en español, ¿verdad? Muy común. Y el otro que utilizamos cuando vamos al oftalmólogo, los que tenemos problemas de vista, y es vistas similares. Y lo que tenemos en los primeros tres evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, son evidencias de tres testigos que vieron el mismo acontecimiento de diferentes ángulos. Entonces no se contradicen entre sí, sino son evidencias de tres acontecimientos que fueron vistos en diferentes ángulos. Y cada uno de ellos lo vio con sus ojos como lo tenía que ver. Pero Lucas dice que él ha escarbado para encontrar las evidencias adecuadas, indubitables es la palabra que utilizó Casiodoro de Reina, que no pueden refutarse por ninguna manera y no se contradicen. Es cierto, al ser vistos de diferente manera, no lo cuentan a veces de diferente manera. Pongo dos ejemplos que me vienen a la mente ahora. Primer ejemplo, el de la mujer que derrama el perfume sobre la cabeza y hasta los pies de Jesús, la mujer pecadora, que está, algunos evangelios lo mencionan, como es el de Lucas que estoy leyendo ahora, en la casa de Simón. Y en este evangelio menciona que Jesús, mientras le dice a Simón, mientras está hablando con Simón, está volteando a verla a ella. Los otros evangelios que mencionan el acto no lo están mencionando, porque para Lucas, que estaba contando la historia, esta era una parte importante. Otro ejemplo que tenemos también, donde podríamos decir que no hay controversia, pero que están mencionándonos de esta esfera donde una persona ve las cosas de diferente ángulo, como si viera un choque ahora en la esquina de mi casa, y yo tengo una versión del choque porque tengo una visión, pero el que estaba subido en la azotea tiene otra visión, y el que estaba a flor de piso, que era de tierra, a pie tierra, que tiene otra visión distinta. Entonces, de esa misma manera, cuando los evangelios nos están hablando de un joven rico que se acerca a Jesús a querer la salvación, Marcos, que posiblemente dicen algunos que era ese joven rico, cuando dice, y Jesús le amó, eso era algo personal hacia él. Los otros evangelios no mencionan la cosa. Sin embargo, no puedo decir que porque los otros no lo mencionan, no lo amó, o que hay una controversia en todo esto. ¿De acuerdo? Ahora bien, el último escrito es un escrito muy hermoso de los evangelios es el evangelio juanino, porque ya es un evangelio maduro que nos habla de una teología. Tenemos una introducción impresionante, teológica, 100%. A partir del capítulo 2 hasta el 16 viene una explicación magnífica de lo que es el ministerio de Jesús ordenado. Él tuvo tiempo de ordenar, de acomodar, de ver las cosas como eran. A él no le importaba tanto los tiempos, porque la mayoría de las controversias en cuanto a esto están en cuanto a que dicen que están mencionados en tiempos distintos. Y puede ser que haya en algún momento el acomodo de los manuscritos, eran no como nosotros un libro encuadernado y bonito, sino eran manuscritos que eran hojas sueltas, que alguno haya tenido que entrar en otro lugar. Pero esto no le quita validez. No sé si esto explica un poquito lo que me estás preguntando. Sí, y eso me hace pensar en algo tan sencillo como que, por ejemplo, estamos aquí haciendo esta transmisión, ¿cierto? Mi esposa está viendo la transmisión a través de Facebook, mi hijo ve la transmisión, otro familiar ve la misma transmisión y después se reúnen y se preguntan,
¿viste la camiseta que tenía Nahum? A lo mejor mi esposa dice, no, no la vi. Otro dice, no, tenía de cuadros. Otro dice, no, de líneas. Pero realmente, o sea, sí lo vieron, pero cada uno, digamos, puede percibir de diferentes formas lo que pasa, ¿cierto? Entonces me llama mucho la atención esto y pues bueno, yo creo que hemos abarcado pues muy poquito, pero creo que hemos podido resolver también buenas dudas, unas dudas que a lo mejor muchas personas tienen, incluso cristianos, no cristianos, podríamos llegar a tener, ¿cierto? Y que a lo mejor no tenemos el espacio de hablarlos, de confrontarlos, ¿sí? Y es finalmente eso, ¿no? Que realmente tenemos mucha evidencia de que este libro es la palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en toda justicia, a fin de que seamos nosotros preparados para toda buena obra. Me encanta que hayamos tenido este tiempo. Nahum, pues te agradezco muchísimo. Realmente he aprendido un montón. eh, y bueno, pues te deseo muchísimas bendiciones a ti, a tu familia. Salúdame por favor a toda la iglesia también allá de Retopinar. Y pues para finalizar, siempre hacemos la dinámica de que el invitado, bueno, si quieres concluir de pronto todas las ideas que hemos hablado y ores también por nosotros que estamos acá en Colombia. Claro que sí. Concluyo con con unas líneas de eh, de nuestra comunidad de fe, que es la Iglesia Anabautista, y sus convicciones de fe, que es la cuarta. Dice, como comunidad de fe aceptamos que la Biblia es nuestra autoridad para la fe y la vida, interpretándola juntos bajo la guía del Espíritu Santo a la luz de Jesucristo para discernir la voluntad de Dios y obedecerla. Te mando por correo dos bibliografías que me gustaría que tuvieras eh, para, para que compartas con tus escuchas y cómo no, vamos a Súper. pedir a Dios por ustedes. Buen Dios, te agradezco por esta comunidad en Colombia. Gracias primeramente por la familia de Brian. Les amamos porque les hemos conocido. Les amamos porque sabemos que ellos te aman, te sirven, están preparándose para un gran servicio que tú estás haciendo de antemano ya en sus vidas para compartir con muchas personas. Pero también te pedimos por nuestros hermanos de esta comunidad en Colombia, tú guíales en el nombre de Jesús. Los dejamos en tus manos para que tú les bendigas. Amén. Amén, amén. Pues Nahum, nuevamente mil y mil gracias por tu tiempo. Te deseo muchísimas bendiciones. Y bueno, estamos de pronto invitándote nuevamente para hablar de otro tema. Yo sé que eres experto de este tema de interpretación bíblica, así que pues ahí más pronto podemos estar hablando de nuevamente para cuadrar horarios y todo, si te interesa, por supuesto, y si puedes, yo sé que eres bien ocupado. Pero bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto para servirles, hermanos. Vale, adiós.